Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Hoy quiero que leamos esta porción de la palabra y que usted esté muy atento porque Dios nos quiere hablar algo muy importante para nosotros. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21, lo va a leer en la versión PDT. Y dice: en una casa grande hay objetos de oro y plata y también otros de madera y de barro. Algunos tienen usos especiales y otros uso común. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para hacer toda clase de buenas obras. ¿Quién dice amén? Pero me gustaría que me acompañara en la versión Reina Valera a leer el versículo 21 y poder entender un poco más lo que el Señor está diciéndonos aquí por medio del apóstol Pablo. Y dice: así que si alguno que se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué no cerramos los ojos en este momento y le entregamos este tiempo al Señor Jesús? Por favor, Señor Jesús, hoy queremos darte gracias y queremos pedirte, Señor, que en esta mañana podamos recibir de ti, que podamos aprender de lo que tú traes para nosotros en este día. Hoy bendecimos este día donde estamos abriendo un tercer servicio, porque sabemos que tú estás buscando personas dispuestas, personas que estén listas para toda buena obra, personas que puedan estar atentos al llamado de Dios. Por eso hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y dándonos la oportunidad de poder recibir del mensaje que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Y yo quiero saber quién está dispuesto en esta mañana para recibir el mensaje de la palabra de Dios. A ver, levante su mano. Amén. Dígale a su hermano: hermano, despiértese porque hoy vamos a recibir la palabra de Dios. Bueno, no sé si usted le prestó cuidado a la lectura bíblica. Estábamos hablando acerca de ¿qué? De una casa grande y de utensilios que eran importantes, unos más importantes y otros menos importantes. Y para contextualizar un poco, yo quiero hacerle una pregunta muy sencilla. Si usted va a comprar de pronto un objeto, un aparato, usted prefiere, en el caso que sea electrónico, prefiere que sea alámbrico o inalámbrico. ¿Por qué? Bueno, yo le pongo el caso más actual. No sé si usted ha visto que han sacado unos audífonos, los smartphones han sacado una serie de audífonos inalámbricos. Y yo no sé cuántos de ustedes, y yo nos hemos enredado la vida tratando de desenredar esos cables, y uno hace maromas para tratar de hacer eso. Especialmente antes de cantar uno se pone los audífonos y eso le toca pedir el favor a alguien que me ayude a desenredar. ¿Por qué? Porque cuando los fabricantes de estos artículos piensan en el usuario, piensan en varias cosas como practicidad. Repita conmigo: practicidad. Piensan en algunas cosas como ahorrarle tiempo y facilitarle la vida a las personas. Como usuarios, nosotros hacemos uso de los elementos que tenemos a disposición de acuerdo a lo que necesitamos. Yo le pregunto, por ejemplo, si usted tiene sed y usted necesita tomar agua, ¿qué es lo que usted necesita primeramente buscar? Ahora, yo le pregunto, ¿cualquier vaso puede servir? ¿Por qué no? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo le tengo la respuesta es no necesariamente, porque el vaso tiene que cumplir algunas características para poder funcionar como vaso. Porque si digamos yo cojo un vaso como este y yo necesito tomar agua, pero el vaso tiene un agujero o tiene una grieta, ¿me va a ser útil para lo que yo necesito? No va a ser útil. Si el vaso tiene grietas o el vaso está desquebrajado, ¿me va a servir para lo que necesito? Posiblemente no. ¿Y qué pasa si el vaso está sucio, está contaminado? ¿Qué va a pasar?
pues lo que yo voy a beber se va a contaminar también. Es decir, que no necesariamente el vaso, por ser un vaso, necesariamente es útil. Y yo quiero que usted levante la mano, que levante la mano quienes consideran que son instrumentos de Dios. Wow, bueno, me sorprendió porque pensé que no todos iban a levantar la mano, seguramente porque algunos están iniciando un proceso espiritual con Dios. Pero los que levantan la mano me están diciendo hoy que todos son instrumentos en las manos de Dios, ¿sí? Si comparamos la analogía del vaso con la vida espiritual, con el creyente, significa que el hecho de ser instrumentos en las manos de Dios quiere decir que ya somos útiles para Dios. No, piénselo bien, pensemos en el vaso. El vaso, por ser vaso, así esté roto, esté sucio, ¿me es útil? No. Entonces, si yo soy instrumento de Dios, necesariamente, o sea, por ser un instrumento, ¿me hace necesariamente útil? ¿Estoy siendo útil? No necesariamente. Y es porque yo les pregunté acerca de qué prefería un usuario, algo inalámbrico o algo alámbrico. Pero cuando nosotros, la palabra aquí en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo nos sumerge en esta enseñanza acerca de la casa de Dios y los instrumentos o los utensilios que hay en la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos compararnos con esos utensilios porque el Señor nos está mostrando que esa es nuestra función en el reino de Dios. Es decir, que todos aquí somos instrumentos de Dios. Ahora, si vemos la iglesia como esta casa grande, no necesariamente esta congregación, hablemos de la iglesia a nivel universal y la vemos como la casa grande, dice que hay muchos objetos. Quiero que vuelva a proyectar el versículo 20 de 2 Timoteo y dice, en una casa grande hay objetos ¿de qué? De oro, de plata y también otros de madera y de barro. Ahora, no sé, por ejemplo, aquí quiénes de ustedes de pronto tendrán en su casa una super vajilla así finísima que mejor dicho ni la puede ver porque se rompe, que vale más que su casa. No sé si alguien, yo creo que ninguno tenemos eso, pero es una vajilla que mejor dicho usted no va a comer ahí el tamal, los huevos pericos, no, es una vajilla que usted solamente saca cuando llegue un invitado muy importante, cuando sea una ocasión muy importante. Es decir, que este utensilio fue diseñado, su material, su diseño fue precisamente para cumplir esa función. Pero también en la casa yo creo que todos tenemos platos desechables, ¿no? De icopor, de cartón. Y estos platos no se usan en una ocasión muy importante. Sí, usted no va a ir a cenar con su prometida y le va a llevar o la va a llevar a un restaurante donde le sirvan de pronto la comida en un plato de icopor. No, usted la lleva a un lugar seguramente donde quiere tener algo especial con ella. Y es por eso que siendo un mismo plato, uno de un material, una cerámica fina y otro de icopor, no necesariamente por ser plato cumplen la misma función o la misma tarea. El propósito no es el mismo. De igual manera, en el reino de Dios sucede lo mismo. Hay muchos utensilios, es decir, cada uno de ustedes, no sé, compárese con una olla o una cuchara, no sé, digamos, pensándolo de esa manera, pero todos tenemos un plan distinto de Dios, todos tenemos una tarea distinta y un propósito distinto en el reino de Dios. Ahora, si por ejemplo pensamos en un anillo de diamantes, digamos, una mujer que porte ese anillo de diamantes, el anillo va a cumplir una función de brindarle tal vez algo especial, una categoría, realzar de pronto la imagen de esa mujer. ¿Por qué? Porque el anillo en sí, solamente por ser de diamante, ya tiene una función y es resaltar. ¿Es la misma función la de un Kleenex, por ejemplo? No, ¿cuál es la función de un Kleenex? Sí, o sea, higiene, ¿sí? Es decir, que el uso, si vamos a leer la palabra, el uso de algunos objetos son para usos honorables, como el del anillo, pero otros para usos viles, tal vez. Y eso, digamos que podríamos entenderlo si nosotros miramos este tema desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Es decir, de la persona que compra el objeto o lo usa. Pero cuando vamos a espiritualizar este tema acerca de que somos instrumentos útiles para Él, como se llama esta prédica, útil para Él, tenemos que estudiar este tema no desde el punto de vista del usuario, sino desde el punto de vista del objeto o del utensilio. Porque, como bien sabemos, ningún objeto tiene vida.
Y al no tener vida no tiene conciencia, no tiene la posibilidad de tomar decisiones, no tiene voluntad. Pero cuando Dios nos compara en la palabra con utensilios en la obra del reino de Dios, nosotros hemos recibido una responsabilidad. Se nos ha delegado una responsabilidad. Repita conmigo, responsabilidad. Es decir, que usted y yo somos instrumentos en el reino de Dios, pero a diferencia de un vaso común y corriente, nosotros como vasos sí podemos decidir, sí podemos tomar, elegir, y sí podemos actuar. Es decir, acción, genera una acción. Un vaso, usted lo quiere usar, lo usa, usted lo rompe. Ahora, si el vaso se ensucia o se rompe, es culpa suya, del usuario. Pero espiritualmente, la responsabilidad de que el vaso esté en buen estado no es de Dios, es de nosotros mismos. Por eso la pregunta era muy importante y era: ¿necesariamente ser instrumentos ya nos hace útiles? No. Porque tristemente en el reino de Dios hay muchos instrumentos, hay muchos utensilios, pero muchos estamos siendo estorbo en vez de estar siendo útiles y prácticos para la persona que nos diseñó y la persona que hace uso de esos instrumentos. ¿Quién es? Dios. Es cuando nosotros tenemos que entender que bíblicamente, si queremos servir, alce la mano quien quiere servir a Dios. Si todos queremos servir a Dios, necesitamos llegar al punto de ser útiles y no meramente un instrumento. Si usted está en una casa grande y usted tiene sed y solamente hay un tenedor, ¿va a poder tomar agua con el tenedor? No. Y muchas veces Dios necesita, o no necesita, Él requiere de nosotros para una labor y solamente encuentra tenedores. Es decir, no encuentra la tarea, al instrumento dispuesto, no lo encuentra preparado. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, estamos distraídos y no estamos nosotros haciendo la tarea que Dios nos puso. Por eso queremos identificar hoy 3 puntos por medio de los cuales nosotros vamos a entender de una manera bíblica cómo podemos llegar a ser útiles en las manos de Dios. Yo aquí no le voy a dar consejos de filosofías o cosas que no son bíblicas. Basado en la palabra de Dios, yo quiero que usted tome nota hoy, que usted pueda estar muy atento. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a levantar instrumentos este año en las manos de Dios. Porque yo sé que usted que está aquí es luz allá donde usted se encuentra, en la empresa, en su familia. De pronto usted está aquí en la casa de Dios y ya está sirviendo. Pero seguramente usted en algún punto de ese servicio, en algún punto de su vida espiritual o de nuestra vida espiritual, nos podemos llegar a sentir no prácticos, no útiles para nuestro Rey. Igual, antes de dar estos puntos, yo quiero decirle que cuando nosotros tenemos la oportunidad de predicar la palabra, por lo general el Señor nos hace vivir esta palabra antes. Y para los que no sé, aquí están mis hermanos, líderes, compañeros que han tenido la oportunidad de predicar. Por lo general lo que se predica aquí no es algo que no tengamos que ver nosotros, sino que el Señor nos ha puesto a vivir eso en nuestras propias vidas. Y yo quiero que usted preste atención a lo que Dios nos quiere decir hoy. Bueno, para poder ser útiles en las manos de Dios necesitamos una primer cosa, y es disposición. Repita conmigo, disposición. Usted no le pregunta a un vaso si quiere ser un vaso para que le sirva gaseosa o jugo ahí. No, usted coge el vaso y si le gustó, toma agua o lo que sea. Pero cuando Dios, preste atención, cuando Dios nos va a colocar en su obra, Él sí mira el corazón y mira la disposición. Pero usted me dirá, bueno, ¿y disposición para qué? Y es que resulta que la disposición determina la funcionalidad del utensilio o la función. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como instrumentos de Dios, cuando nos disponemos para que Dios obre por medio de nosotros, entonces eso va a determinar qué función vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de una manera. Dios nos dio dones. El Espíritu Santo derramó dones sobre nosotros y por eso cada uno de nosotros hemos sido llamados a diferentes tareas en el reino de Dios.
Obviamente en Mateo 28, 19 al 20 el Señor en la Gran Comisión nos dice ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es una tarea de todo creyente. Pero también vemos en la palabra cuando el apóstol Pablo nos explica que el Espíritu Santo derrama dones sobre los creyentes. Y es cuando todos ejercemos tareas distintas. No es lo mismo el pastor que está en la iglesia local, que está pastoreando sus ovejas, que el evangelista que está viajando por el mundo, que es misionero, que está predicando en las plazas. No es lo mismo. Estamos trabajando para el mismo reino de los cielos, pero estamos cumpliendo tareas distintas. Un maestro se dedica a enseñar, un pastor a pastorear, un evangelista a llevar el evangelio. Ahora, yo traje este ejemplo acá. A mí me gusta con ejemplos. A ver, ¿qué es esto? Una lámpara. ¿Y esto qué es? ¿Qué característica tiene este utensilio? Simplemente que cuando yo lo conecto acá, cuando yo lo conecto debe prender, ¿cierto? Bueno, debe prender, esta toma como que no sirve, pero normalmente este utensilio prende. ¿Y por qué prende? Alguien que me diga por qué prende este utensilio. Bueno, ¿por qué no prende acá? Porque no sirve esto. Pero ¿por qué debe prender este utensilio? Está diseñado para eso. ¿A cuántos Dios nos diseñó de una manera específica para obrar en el reino de los cielos? Pero ¿qué pasa? Que la falta de disposición se empieza a reflejar en el creyente. ¿De qué maneras? Supongamos que nosotros somos como esta lámpara. Dios nos diseñó con un cable que está anclado a la base, a la estructura de esta lámpara. Sin este cable la lámpara no puede funcionar. Puede ser una lámpara carísima, puede tener el bombillo, puede tener todo, pero si la lámpara no está enchufada y no está alimentada de la fuente de energía, no va a prender, como en este caso, que la fuente no prendió. Pero, ¿qué pasa? Muchos de nosotros decimos, no, yo no quiero ser dependiente, Señor. Yo quiero ser autodependiente. Yo no quiero funcionar de esta manera, no quiero estar conectado y además estar quieto en una mesa, en una habitación. ¿Por qué? Porque tengo mucho que brillar, tengo mucho que dar. Entonces, Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? Me gustaría ser inalámbrico y poder brillar de esta manera, no estar anclado en ningún lugar, poder moverme a cualquier lugar y que la luz pueda brillar. Y es cuando Dios nos dice, tú necesitas, porque yo te diseñé no para depender de tu propio talento, criterio, sino para depender de mí. Pero muchas veces nosotros nos rebelamos con Dios y nos volvemos autodependientes o autosuficientes más bien. Entonces yo no necesito de Dios, o yo no me quiero quedar aquí quieto. Dios me llamó, Dios te está llamando, por ejemplo, a estar en tu iglesia local, a servir de pronto en tu comunidad, en tu barrio. Pero tú dices, no, yo creo que Dios me llamó, fue a viajar por todo el mundo. Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das la facultad? Quítame ese cable, porque no me gusta estar acá. Y es cuando Dios entonces empieza a observar nuestro corazón. Pero tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la rebeldía. Comparemos un automóvil de lujo. ¿Para qué se diseñó un automóvil de carreras o de lujo? Para correr. Y más si tiene un motor impresionante. No es un automóvil que se usó para otra función, sino para correr. Pero resulta que para que el automóvil corra necesita ¿qué? Un conductor, ¿o no? Porque el automóvil no puede andar por sí solo. Y yo quiero que vayamos a 1 Samuel 15, porque vamos a ver un ejemplo bíblico donde alguien no se dispuso. Y como esta es una historia un poco larga, yo voy a leer unos versículos, usted va a anotar el resto y voy a ir narrándole lo que dice aquí la palabra. Dice 1 Samuel 15:10. Entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Recordemos que Saúl era el rey de Israel, recordamos eso.
pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor. Es decir, Saúl era rey, fue a una batalla y luego de la batalla él fue a levantar una estatua, un monumento en honor a él mismo. Y dice, y que de allí se había ido a Gilgal, versículo 13. Samuel fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Entonces pensemos que Samuel es como ese automóvil de lujo. Dios lo hizo para correr, para grandes cosas. Lo hizo, de hecho, dice la palabra que Saúl era una persona muy alta. Era el más alto del reino, era el candidato óptimo para ser un rey de Israel a los ojos de los hombres. Dios lo fabricó como un automóvil de esos lujosos, que tiene un motor grande, que tiene esa facultad de gobernar. Pero ¿qué dice el versículo 14? Samuel le preguntó, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados le quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios, y todos los demás los destruimos. Versículo 16, pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl, silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. Entonces pasemos al versículo 17, dice, y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Y luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Entonces, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? Dice Samuel, ¿por qué te quedaste con lo mejor del ganado? ¿Qué le había pedido Dios a Saúl? Que destruyera a los amalecitas, incluido todos los animales. Pero para adelantarle la historia, Saúl dijo, no, yo mejor voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Yo mato a todos, dejo al rey con vida y dejo a los animales con vida porque me los necesito para sus propios intereses. Y cuando Samuel va y reprende al rey de Israel, que es Saúl, él encuentra esos sonidos de animales y dice, ¿por qué desobedeciste a Dios? Porque tú como automóvil quisiste andar tú mismo y correr. Porque Saúl no quería que Dios dirigiera el timón de su automóvil. Porque Saúl creía que era autosuficiente. Hoy en día hay automóviles que se conducen por un chip, una computadora. Pero resulta que Dios había diseñado a Saúl para que Dios lo dirigiera para dirigir el pueblo de Israel. Y más adelante, si nosotros nos adelantamos, dice el versículo 28, entonces Samuel le dijo, después de haber hablado con Saúl, le dijo, así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. Y es cuando la rebeldía entra en el corazón del hombre, del cristiano, y dice, Dios me hizo talentoso, hermoso, me hizo para correr las grandes ligas, pero no quiero que nadie se suba a mi automóvil y me dirija. No quiero que nadie me diga derecha, izquierda. No quiero que nadie me diga frene, bájele a la velocidad, bájele al volumen del radio. Pero hay otro caso. Comparemos, por ejemplo, con una guitarra acústica como esta. Una guitarra acústica como esta es una guitarra muy fina, de una marca, por lo general estas guitarras que se necesitan para escenarios o para conciertos importantes, tienen que ser construidas de una manera óptima para que su sonido sea muy fiel. Pero ¿qué pasa? Resulta que las guitarras o los instrumentos musicales están en una vitrina, están exhibidos para que cualquier persona pueda comprarlos. Es decir, que lo puede comprar el músico más virtuoso, como lo puede comprar el papá de un niño de 3 años que quiere aprender a tocar guitarra. Pero ¿qué pasa? La guitarra dice, no, yo no fui ensamblada ni creada para un mocosito de 3 años. Yo fui creada para los grandes escenarios, fui creada para que un músico virtuoso me interprete a mí. No voy a permitir que un niño de 3 años me dañe mis cuerdas, mis hermosas cuerdas. Yo fui creada para eso. Entonces esto se llama soberbia, orgullo. Cuando no aceptamos la manera en que Dios nos diseña, cuando nosotros no queremos que Dios nos dirija y cuando nosotros no somos humildes, entonces ¿qué sucede? Que desafortunadamente el propósito que Dios tenía para nosotros no se cumple, no porque Dios no sea poderoso para cumplirlo, sino porque nosotros como cristianos ponemos trancas a Dios e impedimos que Él pueda hacer uso de nosotros. ¿Qué pasa cuando un instrumento, un utensilio no está dispuesto?
¿Qué pasa cuando un cristiano no se dispone? Entonces Dios tiene que disciplinar. Y hay 3 maneras. La primera es cuando Dios dice en su voluntad permisiva: ok, yo te quito el cable y te creo un sistema inalámbrico para que tú vayas a donde quieras, para que no dependas de mí, para que no te estés en este lugar donde yo quiero que estés. Entonces ve, muévete por el mundo, brilla con luz propia, porque no quieres mi luz. Ve y habla lo que quieres hablar. Pero te aseguro que estas baterías se van a acabar algún día. Y ese día vas a correr buscándome a mí y ya no puedo alimentarte porque no dejaste que el cable estuviera conectado. ¿Cuánto nos ha pasado esto? Dios te diseña de una manera y te dice: yo te quiero acá, pero tú dices: no me gusta, no me gusta. Yo no nací para una mesa, yo nací para mí ir y brillar por todo el mundo. Y llega el día en que se te acaban las baterías y ahí es donde Dios ejerce su disciplina sobre nosotros. Cuando como automóvil tú dices: no, soy impresionante, tengo mucho, yo puedo correr solo, y dices: no, yo no quiero que nadie me conduzca. Entonces Dios dice: ok, como yo te diseñé para ser conducido y la única manera de correr es esa, pues entonces la única función que te queda es estar en una vitrina el resto de tu vida, de exhibición. Y es cuando Dios cambia el plan perfecto por el cual fuimos diseñados y nos relega a una función que no era la que Dios tenía para nosotros: estar en una vitrina de exhibición. Ahora, en la vitrina te van a mirar, te van a tomar fotos, sí, pero no te hizo Dios para eso, porque Dios te dio un motor para correr. Dios te dio un ministerio para salir, para predicar. Pero como tú no quieres ser dirigido por Dios, porque tú quieres avanzar a la velocidad que tú quieras, porque tú quieres andar por los lugares que tú quieras y no de acuerdo al tiempo de Dios, entonces Dios te dice: no me sirves para esto, es imposible que tú andes solo, quédate en una vitrina el resto de tu vida. Y es cuando la indisposición nos trae esto. Pero este no es el peor escenario, iglesia, porque pensando en una guitarra, y se me viene a la cabeza el ministerio de adoración, el salmista, el ser salmista o adorador o ministro. Muchas veces decimos: no, yo no fui diseñado, no tengo esta preciosa voz, este talento o esta manera de predicar para ir a predicarle a 3 mocosos o enseñarle a estos niños o enseñarle a esta persona que acaba de aprender. No, yo fui hecho para los grandes escenarios, yo fui hecho para ir a los grandes lugares. No me gusta esto. Entonces Dios dice: por tu soberbia, entonces te voy a convertir en un reloj de pared. Voy a quitarte tus cuerdas y voy a hacer un reloj. ¿No han visto guitarras en forma de reloj? Y vas a hacer un reloj. Porque no tienes la humildad para que un niño de 3 años aprenda contigo y ese niño va a ser un gran adorador más adelante. Entonces es cuando Dios nos quita las cuerdas y nos convierte en un reloj, porque no fuimos dispuestos para hacer lo que Él quería con nosotros. Así que la falta de disposición es el enemigo número 1 de que no podamos funcionar óptimamente en el reino de Dios. Primero, por no querer depender de Él. Segundo, por no querer ser dirigidos por Él. Y tercero, por no tener la humildad para lo que Dios nos está poniendo en este momento. Pero resulta que la palabra dice en Lucas 14:11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se los digo porque me ha pasado, iglesia. Dios ha tratado, y no le estoy hablando de años, no. Dios sigue tratando nuestro corazón y el mío también. Y hay cosas que Dios, tú tienes, no sé, tú estás corriendo a 1000 o algo y Dios te frena, o pone algo para bajarte el ego, o pone algo para que tú recuerdes cuál es tu lugar y tu llamado. Pero tal vez tú me digas: no, yo estoy dispuesto a la manera en que Dios me diseñó, estoy dispuesto a ser dirigido por Dios, estoy dispuesto incluso a no ser visto, a servir en un lugar pequeño si es necesario. Pero
Dios te pregunta y te dice, ok, pero ¿estás dispuesto a ser preparado? Porque ya estás dispuesto a funcionar, pero necesitas algo más, y es el segundo punto, preparación. Sí, la lámpara puede tener su cable, pero ¿qué pasa si el bombillo está dañado? Sí, el automóvil, listo, quiero que alguien me conduzca, pero si el motor está dañado, si los neumáticos están pinchados. Sí, listo, estoy dispuesto a que un niño de 3 años aprenda música y me dañe las cuerdas, no importa, va a ser duro. Estoy dispuesto, que no me toque el gran guitarrista, estoy dispuesto a eso. Pero ¿qué pasa si estás desafinada, las clavijas, las cuerdas no están en buen estado? Entonces es cuando la palabra nos enseña que esta preparación es necesaria, porque va a determinar la utilidad del utensilio. Una cosa es la función, es qué voy a hacer. Otra cosa es lo útil que voy a hacer. Porque si la lámpara tiene el cable pero no tiene el bombillo, no va a servir. Quiero que vayamos a Génesis 37, versículo 2, parte B. E igual que la historia de Saúl, esta es una historia un poco larga porque es la historia de José. Voy a leer unos versículos y usted va a ir conectándose conmigo en la historia, porque no puedo leer todo esto. Dice Génesis 37, B, la segunda parte, dice: cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, 2 de las hermanas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y si leemos más adelante el versículo 18 dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos y mientras llegaba tramaron un plan para matarlo. Versículo 23, más adelante, dice: entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica, recuerden, se la había dado su papá, y después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Y si leemos versículo 28, avanzando en la historia, dice: entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Un muchacho de 17 años, que seguramente tenía un corazón dispuesto para Dios, tuvo un par de sueños donde su familia se inclinaba ante él. Seguramente Dios en su corazón dijo: él tiene la disposición, pero no tiene la madurez, no tiene la sabiduría. Si yo no hago un proceso de preparación con él, se va a volver soberbio y va a creer que su sabiduría es por él mismo. ¿Qué hace Dios? A los cortos 17 años, sus hermanos se enojan con él, lo odian, lo venden a Egipto, lo separan de su papá. Y según lo que recuerdo de la historia, él no vuelve a ver a su mamá. ¿Se imaginan esa historia? Un niño de 17 años que diría: es un instrumento de Dios dispuesto. Dios dice: yo necesito cambiar el foco. Y cuando alguien va a cambiar el foco de una lámpara, hay que desenroscar. Y si esta lámpara tuviera vida, es un proceso difícil, duele. Y él reemplaza este foco y dice: voy a poner uno nuevo. Y cuando él vuelve a enroscar, es un proceso doloroso. Si la lámpara tuviera vida, ahorita estaría diciendo: me duele. Si un automóvil tiene el motor dañado, lo lógico, o tiene algunas piezas dañadas, es que él tiene que apretar tuercas, tiene que cambiar neumáticos, tiene que cambiar filtros, aceite, limpiar, purificar el automóvil. En la historia de José vemos más adelante en el capítulo 39, versículo número 1, dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, es decir, lo llevaron a una nación pagana, para que usted me entienda. Vamos más adelante, versículo 2. Pero el Señor estaba ¿con quién? Repita conmigo: ¿con quién? Con José.
y por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Vamos más adelante. Entonces, versículo 6. Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Es decir, José llegó después de un proceso duro de separación con su familia, de odio a sus hermanos, y llegó a ser usado como un instrumento de Dios en medio del proceso. Si vemos la historia, y quiero que anoten en su cuaderno, en su celular, Génesis 41, el versículo 41, que es cuando Faraón tiene los sueños. Acuérdense que antes de esto José es metido a la cárcel porque la esposa de Potifar quería acostarse con él y él se negó. Segunda prueba. Y sabe, él duró muchos años en la cárcel. No duró un año, él duró muchos años hasta que Faraón lo mandara a llamar. Es decir, que ese proceso de preparación para José no fue fácil. Porque si usted lee la palabra más adelante, a sus 30 años él llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que Dios muchas veces va a necesitar apretar tuercas para poder llegar a ser útiles. Porque un carro que no funciona el motor no va a andar. Una guitarra donde sus cuerdas están en mal estado y donde sus clavijas no han sido apretadas para ser afinada, no va a sonar de acuerdo a lo que el maestro quiere. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando por la prueba y decimos, Señor, es injusto? Pero Dios dice, necesitas cambiar el bombillo. Romanos 12:2, ¿qué dice? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los ¿qué? Más fuerte, los ¿qué? Los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiarle la manera de pensar. Esta vieja manera de pensar, esta forma de pensamiento, Dios la reemplaza por una que sirve. Dios reemplaza esas cuerdas en mal estado por lo que Él quiere que esté en tu vida. ¿Para qué? Para que puedan conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, que la preparación me va a permitir conocer la voluntad de Dios para mi vida. Sin preparación, nosotros simplemente vamos a estrellarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por el proceso que Jesús pasó con sus discípulos. El proceso de ir por el mar, de ir y caminar sobre las aguas, de ir y enfrentarse al mundo. Y es por eso que esto es difícil. Y muchos de nosotros decimos, estoy dispuesto, pero la preparación no estoy dispuesto. Pero quiero decirte una cosa más. De pronto tú me dices, ok, estoy dispuesto a funcionar de la manera en que Dios quiere que funcione. Ok, estoy dispuesto a la preparación. Estoy dispuesto a que Dios apriete las tuercas. Estoy dispuesto a que Dios apriete esas tuercas y cambie el aceite, el filtro, todo lo que hay mal en mi corazón. Pero yo te digo una cosa, tú puedes tener el estar sujeto a la voluntad de Dios. Tú puedes estar preparado. Pero si no haces esto tercero, no vas a funcionar tampoco. Y lo último y tercero que quiero hablar es provisión. Repita conmigo, provisión. ¿Qué es provisión? La provisión determina la operatividad del utensilio. Hay objetos que requieren de una fuente de energía para su funcionamiento. Por ejemplo, no fue la culpa de la lámpara, pobre lámpara, fue la culpa de la energía aquí. Pero la lámpara estaba provista, su foco está sirviendo. Como instrumentos de Dios, póngale atención, es imposible que funcionemos sin Él. Necesitamos a diario ser llenos del Espíritu Santo. Vayamos a Juan 15:5. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá ¿qué? Mucho fruto. Y quiero que repita fuerte conmigo lo que sigue. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Imagínense una rama tratando de dar fruto sin estar pegada al tronco. Ahora yo le digo, imagínense la lámpara, tiene el cable, tiene el bombillo, pero desconectada. ¿Funcionó?
no funcionó. Imagínese usted, listo, el vehículo ya está dispuesto a ser conducido, el vehículo está reparado, pero si no tiene combustible, no va a hacer nada. Imagínese usted la guitarra, el escenario de la guitarra, listo, estoy dispuesto a ser tocado por un niño y luego, listo, Dios te pone a otras personas, listo, Dios me afinó, me alineó a su voluntad, pero ¿qué pasa? Como eres una guitarra acústica, no eres electroacústica, eres acústica, entonces tu sonido no va a llegar a muchos lugares porque solamente va a sonar por aquí a los 10 que están al frente. Entonces Dios dice, mira, yo te quiero amplificar, quiero ponerte estos micrófonos, ecualizarte, darte este sonido porque quiero que tus ondas de sonido se vayan para allá. Pero tú dices, no, Señor, déjame a mí solito, no me gusta ese micrófono, no quiero eso. Entonces el plan de Dios no se puede cumplir porque no estás abastecido de los elementos que necesitas para la tarea que Dios te está poniendo. Si tu vehículo, tú como vehículo, no te abasteces de Dios en comunión con Él, no oras, no lees la palabra, no hay una relación con Dios, ¿cómo vamos a andar? Si como luz de Cristo, como dice Mateo 5, somos la luz del mundo, no estoy enchufado a la fuente de energía que es Cristo, a la fuente de sabiduría que es Él, no estoy en comunión con el Espíritu, por más que esté dispuesto, por más que esté preparado, si no estoy en comunión con Dios, nada podré hacer. Así que no se trata solamente de decir cosas, soy instrumento de Dios, aleluya. No se trata solo de eso. Quiero que anote este pasaje porque el tiempo ya se me acabó. Pero dice Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Dice que Salomón tuvo muchas mujeres. Y que esas mujeres, dice acá el versículo, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto y otras mujeres moabitas y de otras naciones. Y también tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Y Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y efectivamente fue lo que pasó. Dice, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Si no buscamos la fuente correcta de abastecimiento de energía, la fuente de vida que es Cristo, y buscamos fuentes alternativas, vamos a acarrear destrucción. Usted puede decir, listo, yo quiero combustible, pero no, este otro, porque ya estoy cansado de Dios, supuestamente. Entonces vamos por acá. Puede ser el instrumento de Dios, pero mal abastecido o sin abastecimiento, o no funcionas o mueres. Y por último quiero leer Juan 6:57 y dice, el Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a Él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Y la pregunta final, queridos hermanos, es, ¿estás hoy listo? Ojo a esto, listo. ¿Hoy estás listo? ¿Estás listo para ser un instrumento útil? No un instrumento, porque todos somos instrumentos. ¿Estás hoy listo para ser un instrumento útil en las manos de Dios? No me responda, quiero que lo piense. Cierre sus ojos. Y si no es así, quiero que piense, entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Quiero que usted medite un momento ahí y piense. Si no estamos siendo útiles, quiero que bajemos la luz, por favor. Si no estamos siendo útiles, ¿por qué es? Y es porque en este tiempo yo quiero que tú hables con Dios, que hablemos con Dios. Porque el estar en la iglesia, el venir acá, no nos debe hacer a nosotros religiosos, no nos debe hacer a nosotros esto como una costumbre más de las cualquiera que hacemos entre semana. Si estamos aquí alimentándonos de la palabra de Dios,
recibiendo de la presencia de Dios, si estamos adorando a Dios, es porque Dios quiere hacer algo con tu vida, algo con mi vida. ¿Será que no hay abastecimiento de Dios? ¿No estás lleno de Dios? ¿No estás conectado a la fuente de vida que es Cristo? Y por eso estás estancado hoy. Por eso estás hoy ahí. ¿Será que de pronto es porque no has sido preparado por Dios? ¿No le has permitido al Espíritu Santo que Él obre en tu vida, que Él haga una obra transformadora? ¿O será lo más elemental, que no has estado dispuesto a funcionar de acuerdo al plan de Dios que Él tiene para ti? Aquí podemos haber personas que Dios nos llamó para impactar y ser luz en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia local. Pero tú no quieres estar ahí quieto, tú quieres moverte y dices: este cable me estorba. Me cansas, Dios. Quiero que me dejes libre, decimos. Tal vez Dios te llamó a las naciones. Tal vez Dios te está llamando a correr las grandes pistas del mundo para predicar y llevar a otros a Cristo en tu automóvil. Pero tú dices: Dios, déjame que yo puedo conducirme solo. No me digas a dónde ir como Jonás. No me digas que vaya a Nínive porque no quiero ir allá. Entonces Dios te dice: quédate de exhibición. O peor aún, Dios te ha dado algo especial, pero crees que eso es demasiado, como lo fue con muchos hombres en la palabra, o el mismo Satanás que se envaneció. No estoy dispuesto porque yo no nací. Dios no me llamó para esto. Dios no me llamó para predicarle a 10. Dios me llamó para predicarle a 10,000. Dios no me llamó para evangelizar en un salón de 15 personas. Dios me llamó para un estadio multitudinal o una gran iglesia, o para cantar en tal lugar, o para tocar, o para predicar. Entonces Dios te dice: te voy a volver un reloj de pared. Vas a dar la hora, vas a funcionar, pero no es lo que yo quería para ti, porque quería que empezaras por abajo y luego fueras creciendo con humildad, con sencillez. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.